Bienvenidos a la segunda Feria Virtual del Libro de Perú. Desde México tenemos a Rafael Segovia Albán, quien hará la lectura de la poesía Itinerario de Palabras. Y como presentadora tenemos a Rocío Esquivel. Adelante, por favor, Rocío. Miriam, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Pues aquí muy contenta, muy emocionada en particular por esta lectura de poesía. Quiero agradecer a la Feria del Perú, por supuesto, y a Mónica García Diego y a todos ustedes que estén escuchando esto, que pienso que la poesía es una manera natural de comunicarnos desde el espíritu, desde las emociones. Y cuando conocí a Rafael Segovia, que si a mí me pidieran describirlo, y es lo que voy a hacer brevemente, pues Rafael es un gran viajero, es un hombre de palabras, se dedica a la traducción hace mucho tiempo, es un hombre de teatro, es un excelente conversador, también es un hombre de cine, pero sobre todo es un poeta. Yo recuerdo que en las primeras conversaciones que tuvimos, él me regaló una imagen con la que yo me he quedado. Él me platicaba de uno de sus viajes a Francia y cómo viviendo en un pueblo del sur de Francia, que yo imaginé un pequeño pueblo, donde vivía en una casa donde vivían otras personas, casi una comuna, y él hacía mermeladas, pastoreaba ovejas y escribía poesía. Él es un poeta. Y pues sin más, los dejo con su lectura. Ya le haremos ahí algunas preguntas, pero Rafael, pues bienvenido. Gracias por aceptar la invitación y pues será un placer escucharte. Muchas gracias, Rocío. No pensé que me ibas a introducir con esa anécdota. Y bueno, quiero para empezar manifestar el honor que es para mí estar participando en esta segunda feria virtual del libro de Perú en Jauja, y la oportunidad que para mí es de leer poesía para un público que probablemente está repartido entre Perú, Brasil, Argentina, México. Es algo bastante inédito en mi vida. Siempre he hecho lecturas salitas, pero bueno. Y no, ahora que hablabas de esa historia de cuando estaba yo en esta región, en la Cévennes, en el sur de Francia, donde además de mermeladas hacía quesos, este, eh, es, me vino a la memoria un recuerdo muy grato y que tiene más que ver con la poesía realmente, porque resulta que yo soy un gran admirador del poeta francés René Char. Murió en 1985, fue un gran héroe de la resistencia, fue un capitán de la guerra de la resistencia contra los nazis, y, y en algún momento tuve la idea de hacer una traducción de su poesía e introducir su poesía en México, que no se conocía hace ya muchos años, estoy hablando de los años 70, ¿verdad? Y bueno, hice esta traducción, se la presenté a Octavio Paz, que me hizo el favor de publicarla en una de sus revistas, y Octavio le mandó una copia de la traducción a René Char, cosa que yo no me esperaba. Y resulta que René Char contestó muy afectuosamente, me mandó unos libros, me mandó una carta muy bonita. Él hablaba el español perfectamente, entonces pudo leer mi traducción y apreciarla. Y bueno, la cosa se quedó un poco ahí. Yo luego intenté hacer otra publicación de sus poemas que ningún editor en México quiso publicar. Y pasaron unos cuantos años y pocos años después me encontré en este pueblo, en la Cévennes, y viendo en el mapa me di cuenta de que la casa de René Char, que estaba también en un pueblo de Provenza, pues no estaba tan lejos. Bueno, no estaba tan lejos, ya veremos. Y decidí irlo a visitar. En ese momento yo no tenía su teléfono, no sabía cómo comunicar con él o cómo anunciarme. Dije, pues a ver si está. Cuando yo llegue allá, tendré suerte. Y
y decidí que no podía irme en un tren o en un autobús y llegar así con mi maletita, ¿no? Y decidí echar unas cuantas cosas en un morral y caminar hasta su casa desde donde estaba yo. Fueron 3 días y 2 noches, y llegué al ocaso del tercer día a la puerta de su casa y toqué, y pues me recibió, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa que duró un día y medio tal vez o dos, donde comuniqué con él, me reveló algunos secretos de los poemas que yo había traducido, que yo no entendía cabalmente, y él me explicó algunos detalles privados, ¿no? De su poesía, etcétera. Y me enseñó su colección de pinturas. Fue una experiencia realmente maravillosa, la cual me ha decidido tratar de volver a intentar una traducción de la obra de René Char en estas alturas del partido. Bueno, pasando eso, esto era un poco para hablar de lo que para mí representa la poesía. No es nada más un ámbito literario, académico, eh, histórico, donde hay una hermosa historia de la literatura poética. Para mí realmente la poesía es una forma de estar en la vida, de responder. Sin lugar a dudas. Yo creo que sí, ¿no? De responder a los retos que te pone la vida, de responder a las dudas que tiene uno en la vida y a las grandes interrogaciones. Son las del el otro día alguien decía que era, pues creo que justamente Santibáñez hablaba de que en la crisis de adolescencia uno se hace las grandes preguntas de la vida. Yo sigo en la crisis de adolescencia preguntándome a qué vinimos a este mundo, qué quiere decir el amor, hacia dónde vamos, eh, cómo es que existimos simplemente, cómo es que percibimos la realidad, ¿no? Etcétera, ¿no? Y yo creo que pues eso es lo que he intentado capturar en lo que he escrito, ¿no? Pues verán ustedes si es el caso. Les voy a leer algunos de mis poemas. La mayor parte de ellos vienen de 2 libros aún inéditos. Uno de ellos se llama Doble Espejo. Es un libro de poemas amorosos, donde se conciertan tanto el amor como el desamor, el deseo y la carencia y la soledad. Y, pero de alguna manera es un poco la idea de que el amor es un poco estarse mirando como cada quien en un espejo, en una relación, y en ese espejo del otro, el otro nos refleja en somos o que nos queremos ver a veces, ¿no? A veces no nos manda, no nos refleja una imagen muy hermosa de nosotros mismos. Pero entonces es un doble espejo, porque el otro también se está reflejando en nosotros, y es a Sí. través de esos reflejos que se tensa, que se da relación amorosa. En fin, de este libro y de otro libro que se llama Hermana Sombra, les voy a leer estos primeros poemas. Y bueno, les pido que sigan conmigo un poco la lectura, pensando en que yo leo siempre respetando el verso, es decir, que después de cada fin de verso, una pequeña pausa casi imperceptible, a pesar de que trato de mantener obviamente la coherencia sintáctica. Y también que, bueno, mi poesía es una poesía que respeta las reglas de la sintaxis íntegramente. Entonces, a veces van a encontrar el verbo de la frase 4 versos después, pero ahí va a estar de alguna manera articulada la frase completa. Este poema, el primero que voy a leer, se llama Caminar. El hombre cavila entre el alma y la tierra, encuentra su voz solo entre sombras, huye ante el encuentro, lo precipitaría de pronto, inexorablemente, hasta el centro de su centro. ¿No lo llama allí el ángel de su alma? Hay azules más vastos que el mismo cielo, parecen decir las nubes a lo lejos. Libre vuelo en un aire irrespirable de tan puro.
pero el hombre se arredra, detiene el paso. Cuánto quisiera alcanzar el reposo, tanto ha andado que su exacerbada fantasmagórica memoria se deshilacha vagamente entre las ramas del tiempo, y no es ya sino un confuso lastre de ironías. Hay en cuenta, al tratar de asirlo, en su cándida evanescente materia, ha perdido para siempre el tiempo, su centro instantáneo, el momento, su abierta conjunción con el seno luminoso de la realidad. Tocar con todos los sentidos lo profano es la ley de la sangre. Entonces surge breve el destello alucinante de su cuerpo entre las flores y echa a andar hacia el mundo, hacia el puro andar. Como ven, en ocasiones trato de hacer una especie de filosofía de la existencia a través de la palabra poética, porque creo que la verdad la palabra poética tiene muchas más posibilidades que la palabra filosófica, porque efectivamente ahí está todo lo sugestivo, lo imaginario, la conjunción inédita de las palabras entre sí, una cantidad de recursos y de tesoros que tiene la poesía, ¿no? Y en particular, pues, la poesía, como se llama, la poesía liberada de la modernidad, pues, obviamente, tiene mucha mayor tendencia a experimentar y tiene muchos más recursos experimentales para decir todo esto, ¿no? Este poema se llama Canto de la Errancia. Está dividido en 3 pequeñas secuencias. 1. Aire de mar que marea los ojos mirando entre nubes, y algo en el viento era ligero y terso y despertaba en mí el ánimo de enamorarme de todo y como deslumbrado, atropellar prados de silencio en el continuo alegre canto adentro a toda voz. En esos días el corazón despertaba a diario hinchado por un viento inmenso, tiempo en que brotaba candor del fresco sonido de los pasos en la piedra, savia vertiéndose en acuáticas ramificaciones del cuerpo, como hiedra, hundiendo sutiles raíces en la fría oquedad del mundo, prosperando hoja a hoja hacia la altura. La tristeza también ardía en la pasión de luz gris y agua lenta, cada vez que el amor, pero no el amor, sino lo que en él haya un errante corazón que sueña. 2. Alba de cantos helados, niebla en los espejos de agua, aún iluminada por la luna, césped húmedo entre los pies que flotan, serenos de saberse al fin, posados en un mudo, insondable vacío, ignorando el sentido del andar, el destino, solo confiados en la plateada sonrisa de la noche, a la leve tibieza de la aurora tras el cielo, absorben su silencio abierto las absortas resonancias del alma inmóvil. Es errante corazón que sueña, no sabe avanzar sin su deriva, en la incierta tierra firme que el paso inventa al pisar, hoy te abismas en la certeza de tu errancia. Bueno, el libro del que les platicaba hace un momento, El espejo, es este libro de poemas de amor y desamor. Y el poema que les voy a leer a continuación es un poema que abre este libro y en el cual intento decir justamente esa dualidad del amor donde vivimos la esperanza absoluta, la ilusión más, más fuerte y al mismo tiempo podemos vivir la decepción más desesperada, ¿no? Y esto se llama Égloga de lo que nunca pudo ser. El amor era tu escultura de aire, tu caricia ondeando en un suspiro,
El amor quería ser más frágil que el silencio, pero este lo simbra desde sus columnas taciturnas. El amor fue lo que acabaremos no sabiendo. La frescura de saber danzar siempre más lejos, la mirada que estalla en las pupilas, el fuego de artificio de tu risa fisurante, el ciego ardor de lucidez al que me ciño cuando quiero antes que nada saber que fui amado, cuando busco el desdén de enamorado en tu dureza. El amor gira y ya no sé si eres tú, eres yo, amor. El amor está en mí inscrito, surcando en trazos hondos mi epidermis, buscando el fluir cíclico en que surge cada vez como en un rito de abandono. El amor es el hilo que me jalará a la muerte y hoy tiemblo a su contacto bajo un cielo purpúreo de tormenta. El amor es querer que todo corte, queme, hiera, porque amar es un mentirse, saberse consumido, frágil, mortal, ante su igual. Qué bello. Siguiente. Perdón. ¿Quieres decir Continúa. algo? No, no, continúa. Solamente me emocionó. Continúa. Esta es una pequeña historia de amor, de esos amores que tiene uno cuando es uno muy niño y todavía no ha experimentado realmente pues este encuentro tan misterioso que hay con el otro sexo, ¿no? Y me sucedió en algún momento cuando yo vivía muy intensamente las sesiones de natación a las que nos llevaban en la escuela. A mí siempre me ha gustado mucho el agua, soy una especie de tritón o un delfín o algo así, porque me encanta nadar y estar en el mar y todo esto, y yo disfrutaba muchísimo estas salidas a nadar en una enorme alberca. Y bueno, ya verán de qué habla el poema. Amor niño. Aire abierto, revoloteo de luz entre las fuentes, las voces resuenan cristalinas en parques, playas, piedras, cerrando el horizonte, como una casa amena y amigable. No fueron muros mi primer cobijo, fue la risa fisurante del mundo abriendo los sentidos hacia el sol. El deseo entonces era mudo, llenaba el mundo asombroso, otorgando sin mengua sus placeres. El cuerpo era tan solo un arco, pensado hacia un blanco vibrante. El gozo era frescura y era entraña, agua profunda y turbia agua clara, envolviendo mi piel como en un sueño, surcado en delicioso vuelo ingrávido, a ser fluido inconmensurable y álgido. Ámbito de soledad y de ensueño, el agua cobijaba mi grandeza, mi cuerpo se medía con su belleza, y yo, Tritón, en ella gobernaba al silencio, al aire, a las mudas hierbas. Junto al agua un día sobre la hierba, reconocí tu cuerpo junto al mío, tu rostro chorreante que reía de verse como yo, en semejante. El puro gozo nos gobernó entonces, zambullirse era una risa abierta, un entrelazar de cuerpos, búsqueda de un secreto, acciones como juegos. En el azul de cristalinas ondas aún resuenan nuestras risas. Como ven, pues es un tema muy evocativo. Y con muchísimo sentimiento. Oye, Rafael, Pues sí, permíteme tantito hacerte una pregunta. Digo, sí. tenemos poco tiempo, me encantaría hacer una charla más larga, pero me gustaría preguntarte cuáles son, con qué poetas te identificas o qué poetas admiras. Si nos puedes hablar brevemente de eso. Pues sí, creo que es una pregunta muy importante para cualquier escritor, ¿no? Realmente
Yo creo que a mí los poetas que más me han, no digo influenciado, porque no es una influencia en el sentido de que uno se deje llevar por las estéticas de estas gentes o de estos escritores, sino realmente los poetas que más me han conmovido, que me han sacudido desde dentro, ¿Mm? que he entendido más profundamente y por lo tanto, pues, obviamente los he hecho míos, ¿no? Son los poetas metafísicos, bueno, lo que se podría llamar poetas metafísicos, ¿no? Eh, Cuando yo era joven y estaba estudiando, me llevé la gran sorpresa de que varios de los poetas que yo admiraba con más intensidad eran los poetas a los que Heidegger les dedicó algún escrito. Y eran, por ejemplo, Hölderlin, el gran poeta alemán del primer romanticismo, Rainer Maria Rilke, un poeta absolutamente maravilloso, y justamente René Char, al que también Heidegger le dedica varios textos, varias menciones, y al que conoció y tuvieron una pequeña relación intelectual de algunos años. Eh, y estos poetas, pues creo que su característica más clara sería que son poetas que hablan del ser, hablan de la comunicación con la vida, con la tierra, con las fuerzas del universo, de una manera, probablemente en el caso de estos tres poetas, no creo que sea en el caso de todos los que yo admiro y me gustan, en el caso de estos tres poetas, están conectados con el panteísmo griego, Mm. con esta visión griega de que todo en la naturaleza está habitado por un daimón, por un espíritu, nosotros diríamos en México por un nahual, ¿no? O por un tótem, ¿no? En el caso de las tribus de Canadá, por ejemplo, ¿no? Y esta sensación de estar inmerso en la vida y de tener que responderle a la vida y que la poesía es una especie de flujo de la vida que pasa a través de nosotros. Eso es lo que a mí me ha gustado en la mayoría de los poetas que me gustan y que admiro y que he tratado de hacer en mi propia poesía, ¿no? Sí, y además, ¿qué pregunta te hago? Como si fuera tan fácil de decir en tan poco tiempo, hablar de todos los poetas que te pueden interesar. Sin embargo, es pues para ir conociéndote un poco más, para ir Mm, disfrutando más de tu poesía, que yo encuentro tan emotiva sí. y tan Bueno, reflexiva, sin lugar a dudas. O sea, no se queda nada más en la emoción. Entonces, bueno, te seguimos escuchando. sí. Creo que no me quedará mucho tiempo para leer mucho, pero voy a tratar, por lo pronto voy a tratar de leer rápidamente un texto. Les voy a explicar un poco cómo está organizado para que me puedan seguir. Es una obra que escribí para acompañar una exposición eh, de una mujer a la que amé en su momento, hace muchísimos años. Se llama Mayó de la Cueva, se llamaba Mayó de la Cueva, ella falleció. Y, y se llama Cuadros para una exposición. Y nosotros organizamos los cuadros de tal manera que mis textos acompañaban cada uno de los marcos de las imágenes, pero las imágenes estaban también organizadas en pequeños grupos. A veces no era más que un grupo de una imagen, pero todos esos grupos tenían un título. Entonces voy a leer el título, luego el texto que acompañaba la imagen, a veces dos o tres textos que acompañaban la imagen, ordenados dentro de ese título, ¿no? Bien. Se llama Cuadros para una exposición, Mayó de la Cueva. Iniciación. El rito telúrico del deseo, la vastedad de la entrega como un torbellino, con un centro de vertiginosa pérdida de sí, él enamorada. Seducción.
seducción que me lleva hacia ti, camino a mí. La corrupción está en el gesto, la intención queda siempre virgen. El deseo miente verdades. Diferencia. Diferencia sin tregua en que el deseo halla su inagotable sed. Reciprocidad de amarse en otra lucha, más allá. Gesto propiciatorio es dar un amor que se niega. Insistente ausencia de un deseo que busca, fugaz aparición de un amor que encuentra. Sibila. La hechicera despierta las presencias oscuras en noches de exaltación suicida para preservar de las fuerzas de una tentadora lujuria algo más del día y la arena surcada del ensueño. Su conjuro extrae los vapores difusos de las pasiones, les da cuerpo para que en un catártico espasmo engullan el amargo huidizo encanto, les da vida. Mano de Sibila apuntando con su caricia de viento hacia la oscura cima, donde la luz no se confunde más con las luces teográficas de nuestra vana adoración y surge en su verdadera consistencia de pura incandescencia. Él, ¿quién podrá ver mi verdadera desnudez? Pregunta Prenda. Desnuda a tu cuerpo de sus gestos que te tienen miedo. Desnuda a tu deseo y ponlo ante tus gestos desnudos. Fiebre luchando para abrirse paso entre los gestos descarnados del papel, angoso hervor en el que brota la verdad de tu piel. Cada abertura en tu piel se suma del inquietante candor de humedad entrañable, vía de tinieblas hacia el trémulo horizonte en que todo es nada. Beso. Boca cáliz, vertiendo colores en la boca caleidoscopio. Boca madera muda, boca medusante brote, desbordando su propia materia de sangre en el cauce sereno de nuestro placer. Voy a dejar ahí, aunque es un poco más largo, que quisiera leer, antes de terminar, un par de poemas de un libro que para mí fue muy importante. Fue mi libro tal vez, mi primer libro de juventud. Es un libro en el que traté realmente de encontrar mi voz poética. Fue una experiencia maravillosa escribir esto y también lo pude escribir, bueno, terminar de escribir en momentos en que estuve en la soledad, en el campo, lugares muy hermosos y con mucho silencio. Sí. Rafael Segovia, muchas ¿Eh? gracias por esto. Ya tenemos el tiempo justo. Queda un minuto y pico. ¿Puedo leer un último poema? Claro. Nos despedimos y lees tu poema. Ok. ¿Sí? Pues me ha dado mucho gusto estar aquí y leo esto para terminar. Se Sí. llama Rebeldía Nocturna, libro Travesía de la Noche. Frente a ti al fin decir no, reconocer lo amargo de tu rostro, ser el centro de que no escapo cuando me huyo, gritar, romper el tímpano de nieblas, agónico cántaro cercenado, voz sin serenidad, triste afán que cercado indeciblemente se niega, mortalmente acercarme al centro de mi muerte, llevar la vista a su insondable sexo, materno pozo de insaciables fondos, rasgar su tierna piel para encontrar la sangre verdadera en una agonía de ciego esplendor, acabar sin tus ojos en un oscuro temible silencio. No quiero encontrar con la noche el eterno incierto reprocho de abandonarme a ti como en un río, de no saber dónde voy junto a mí. Solo en el impulso más negro del oscuro llega a mis ojos una abierta luz, toco la palpitación viviente de mi miedo, el muro
adentro, a tientas de mi muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael Segovia. Gracias a todos. Hasta luego. Buena noche.